Bueno, mi nombre es Félix Alejandro Torres Evia, tengo 34 años, soy egresado de cine documental. Había estudiado antes 3 años de cine y 2 años de psicología y pertenezco a la gran compañía de arte Ciudad de Faroles y también a este conglomerado de comunicadores osados. Les cuento mi nombre y lo que he estudiado y que es parte de mi vida, porque lo que les quiero hablar es de que el ser humano es complejo y nosotros estamos compuestos de muchas historias y cosas que hablan de nosotros. Y que, como mencionaba anteriormente, a veces el artista o el comunicador cuando se bloquea creativamente o se tiene que enfrentar al mundo, incluso a sus hermanos muchas veces, que es más difícil, tiene que enfrentarse a esa complejidad que es mostrarse y llegar a los demás. Ahora quiero compartirle un poco sobre mí. Yo cuando me convertí al cristianismo, después tuve una gran batalla contra mí mismo y buscando a Dios, de que Él me mostrara de por qué yo tenía todas las aptitudes y talentos e inclinaciones que yo tenía. Porque no podía ver de que todo aquello estaba fuera de mi fe o fuera de Él. Por lo tanto, cuando insistí de que me mostrara más o menos de cómo entender todo esto, de mis aptitudes hacia la filosofía, la teología, el arte, él me llevó a un pasaje que era estudiar el llamamiento y el libro completo de Ezequiel. Y con el paradigma de lo multiforme, quiero decir de que esa complejidad con la cual fuimos creados y un paradigma en el cual yo creo que toda la humanidad tendría que entrar, y sobre todo la iglesia primero, es de que en la complejidad de que somos, no podemos estar separando las cosas ya, sino que pensarlas de forma simultánea. En algún momento entendimos de que éramos un cuerpo y un alma, y después fuimos estudiando de que éramos un espíritu, un alma y un cuerpo. Pero tampoco ahora tenemos que entenderlas como que si fueran cosas separadas. Desde el momento en que el Señor nos creó, las hizo una, y si nosotros sacamos un elemento de aquello, ya no somos seres humanos. Y lo multiforme entonces tiene que ver también con que cuando nos enfrentamos a las comunicaciones y a las artes, todos tenemos un diseño y una forma de sentir y de pensar diferente. El tema es de que cuando nos unimos de forma horizontal y podemos escucharnos uno al otro, podemos entender esta compleja y una sola creación de Dios. Bueno, ¿cómo fui entendiendo esto? Fue cuando me enfrenté a la experiencia del profeta Ezequiel. La siguiente. Lo que yo vi, la anterior. Lo que yo vi cuando empecé a estudiar Ezequiel era de que su llamamiento era bastante especial. Yo me preguntaba por qué había sido tan rara y compleja la forma en que el Señor se mostró a Ezequiel. Ahora, tiene una particularidad este personaje. También vamos a contar su historia de cómo empieza este personaje, su primer plot, el primer quiebre que hay en su guión. Él está en el exilio, en Babilonia, y el día de su cumpleaños, cuando él iba a ser nombrado con sus 30 años un ciudadano hecho y derecho, y además ser nombrado por fin, se iba a titular de sacerdote, en la orilla del río Quebar, el Señor se le presenta con una visión bastante extraña. Y en realidad quiebra la vida de Ezequiel, porque además de ser llamado profeta en esa circunstancia y con el mensaje que le iba a entregar, él iba a ser llamado a algo que no iba a ser muy popular. Pero pasa de que cuando uno estudia todo el libro, se encuentra que el Señor, la forma en que Él le entrega, la forma de entregar su mensaje, o sea, por medio de las artes y las comunicaciones, si lo vemos desde los ojos modernos, vamos a ver a un profeta que hacía predicaciones performáticas. Era un teatro más complejo, era fuera de un escenario y que invadía el barrio de quienes eran sus compañeros de exilio. Y también eran presentaciones que eran a la vez teatrales, y las mismas vivencias del profeta lo podríamos pensar como un cine 4D o de realidad virtual, hablando de lo envolventes que eran.
Ahora con eso quiero enunciar también una idea que quiero dejar con este tema, es de que las artes y las comunicaciones problematizan la idea de iglesia y de templo. Llevan a que el mensaje que el Señor quiere entregar tiene que salir a las calles, tiene que invadir los lugares comunes de la gente. Lo especial de Ezequiel es de que cuando el Señor le entregaba los mensajes y él se veía envuelto por estas visiones, el mensaje le impactaba a él primero de una forma muy enigmática por todos los símbolos que eso implicaba. Y él no se destacan por ser un profeta que no predicaba con palabras, sino con actos. Y las performances eran tan raras de que él las tenía que repetir, algunas en especiales, por año y medio. Algunos estudiosos dicen de que los gestos que él tenía que hacer eran repetidos día a día o se remitían a ciertos momentos de su rutina diaria en las cuales él hacía estos actos, en los cuales sus amigos de exilio tenían que ir a verlos. O sea, teníamos que estar pensando que él hacía funciones teatrales. Bueno, cuando este amigo nuestro cumplió los 30 años, sigamos a la página, bueno, era más o menos esto lo que él tenía que hacer a diario y tuvo que hacer otras cosas, algunas bastante polémicas y otras bien asquerosas, en las cuales incluso el Señor tuvo que, el mismo Ezequiel le tenía que decir, oye Señor, lo que me estáis tratando de hacer y decir es bastante fuerte y asqueroso, ¿por qué no bajamos un poco el mensaje? Es como el editor del departamento de comunicaciones, Ezequiel, al Señor, y el Señor le dijo, bueno, hay que suavizar un poco el mensaje, puedes cambiar así la performance. Entonces, pasemos a la siguiente. También algo que quiero enunciar con esta experiencia que vive el artista como profeta o el comunicador como profeta, es de que también tenemos que dejar de pensar en este paradigma de pensar las cosas de forma simultánea, de que las cosas se dan por separado. Cuando nosotros en la abstracción de nuestros pensamientos y la teoría pensamos de que la forma y el fondo son separables, en realidad en nuestra realidad cotidiana, forma y fondo en realidad siempre son una sola cosa. Cuando venía para acá y pensaba en esta frase, me acordaba del momento en que el Señor entrega su espíritu, parte de su aliento a esta figura de arcilla, y solamente al momento en que éstas se unen, se forma el alma viviente. Por lo tanto, y él dice, vamos a hacer al hombre a la imagen y semejanza. Nunca dice, vamos a entregarle una imagen a la cual le vamos a dar un fondo, que debajo de esa imagen va a haber un espíritu que él nos dice eso. Dice, a nuestra imagen y semejanza. Siempre las cosas y los mensajes que van a salir de nosotros, que vamos a vivir y que el Señor entrega, siempre son una sola cosa. No podemos separarlas cuando nosotros planificamos. Ahora, por la academia, nosotros estamos acostumbrados siempre a separar la forma y el fondo. Pero yo cuando me planteé esta charla, pensé que más bien yo quería poder comunicarles un contenido más bien espiritual. Porque si fuera por teoría, nosotros podríamos hacer diplomados y cursos de estética, comunicación, publicidad, guión, etc. Pero tenemos que entender de que cuando nosotros nos enfrentamos al mensaje o somos enfrentados por el mensaje, la imagen y fondo, o forma y fondo, siempre vienen unidas y no son separables. En la siguiente imagen. Entonces Ezequiel se encuentra con visiones que algunos artistas han tratado de llevar a imagen, pero en realidad incluso el tener que plasmarlas en una imagen, para cualquier persona que lea el episodio y trate de plasmarla, va a ser un problema, porque cuando la llevamos a imagen estamos ya separando cosas que quizá el profeta vio de forma simultánea. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en realidad fue una experiencia. Y la experiencia fue no solamente ver una imagen, sino que estar inserto en eso y que todo su ser fue impactado por algo tan extraño como esto. La siguiente. Hay algunos acercamientos y bueno, si ustedes se ponen a revisar cuáles son las imágenes que se han dibujado para tratar de explicar lo que este profeta vio en el día de su cumpleaños, en realidad ninguna coincide porque es demasiado extraño. La siguiente. Bueno,
Forma y fondo son cosas que están unidas y se influyen mutuamente. Pero para entender un poco más de fondo de cómo estas cosas nos impactan, tendríamos que repasar un poco lo que entendemos como el paradigma clásico de comunicaciones. A todos nos enseñaron, incluso en el colegio, de que siempre hay un emisor y un receptor. Pero obviamente en la historia después nos damos cuenta que no es tan rígido este modelo, y entonces las comunicaciones se evolucionó a la siguiente. A de que en realidad siempre el emisor puede sufrir retroalimentación de información del receptor. Aquí podemos hablar de cualquier cosa: publicista y el consumidor, el cineasta con su espectador, etc. El artista con su espectador también. Pero aún así, cuando la teoría de comunicaciones avanzó y nos damos cuenta de que para las campañas comunicacionales todos los factores influyen mucho: la política, la cultura de las personas, la información que recibe, lo que le pasa a la persona cuando sale del cine, cuando cambia la televisión y ya dejó de ver la publicidad, todo influye. Esto es un poco más complejo. Así. Que en realidad el emisor también puede ser un receptor y el receptor también puede ser un emisor. Y esto se conjuga. Esto es lo que clásicamente entendemos como la teoría de comunicaciones. Pero no podemos dejar de lado nuestra fe. Por lo tanto, la revelación de Dios nos tiene que hablar un poco más de otra cosa. La siguiente. Nosotros entendemos de que Dios, que está fuera de nuestro universo, es el emisor universal. De ahí vienen todos los mensajes y las verdades que todos vamos a recibir. Y por lo tanto todos los seres humanos que estamos abajo vamos a recibir su mensaje. Pero obviamente existe la revelación y el evangelio, y por lo tanto hay algunos que reciben el mensaje de este emisor que está fuera de nuestro universo. La siguiente. Por lo tanto van a haber algunos que van a recibir el mensaje, que van a recibir la revelación, y él se los va a tener que replicar a los demás como receptores. Pero este modelo también es un poco limitado. Y esto es lo que siento a veces que nos limita de tener que entender de que frente a nuestro espectador nosotros estamos al mismo nivel. Lo único que nos diferencia es la señal de la gracia. Por lo tanto, en realidad, así como este Dios que se comunicó una vez conmigo y se reveló, de alguna forma también potencialmente lo va a hacer con otro receptor, otra persona que también va a vivir una experiencia similar o muy diferente, pero en calidad de que cualquiera puede recibir el mensaje. Y esa es la esperanza del Evangelio, de la evangelización, que cualquiera podría llegar a recibir ese mensaje. Pero para poder entender entonces cómo es que el comunicador y el artista cristiano se enfrenta a este paradigma, tendríamos que sumergirnos un poco más en lo que es la realidad espiritual de nuestro Dios. Sí. Primero tenemos al Dios Padre, que está supuestamente fuera de todo este universo. Tenemos a Cristo, que es el intercesor entre estos dos mundos y que dejó con nosotros, en medio de nosotros, al Espíritu Santo. Ahora, para poder abrir este paradigma, quiero recordar algunos pasajes de la Biblia que dicen que la tierra actualmente está llena de su gloria. Pero es extraño, porque cuando yo tengo que contar historias que impacten a los demás, tengo que hablar de dolor, de crueldad. Hay algo que tengo que desvelar en medio de los documentales, de las historias, de la publicidad, que quizás para el otro no sea tan evidente, de que el Señor está presente en medio de nosotros. Por lo tanto, su mensaje y su presencia está volátil en algún lado de todo esto, y es necesario que nosotros podamos abrir un poco esa revelación de que este Espíritu Santo está con nosotros y que potencialmente le podría hablar a cualquiera. Por lo tanto, la siguiente, entendemos de que estas entidades que están constantemente entregando su mensaje están además unidas, son uno. La siguiente. Y de que este Espíritu está constantemente comunicando cosas. Algunos lo escuchan, otros no. El pasaje dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Bueno, es el Espíritu Santo que está llamando constantemente. Algunos tuvimos el favor del Señor, de que lo escuchamos, y otros no. Pero entonces, esta dinámica es la que tendríamos que tratar de descubrir para ayudar al otro a que lo encuentre. Y ahí sigue lo que entendemos, este enredo de cosas en la cual el mensaje está circulando por todos lados. Y hay algunos que pueden compartirle la experiencia de que, oye, este mensaje me tocó y te lo comparto a ti. El tema es de
este emisor no está lejos, está aquí en medio de nosotros. Ahora, la experiencia de tener que compartir esto de que está en medio de nosotros es lo que tiene que pasar entre los artistas y los comunicadores. Alguien tiene que poder transmitir esa vivencia y verdad, y eso somos nosotros. Esto yo creo que podría ayudarle a algunos de cuando tienen que enfrentar la idea de que si tienen que ser explícitos o implícitos con su mensaje, si tienen que mencionar a Cristo o no. En realidad, su mismo testimonio de cómo ese mensaje llegó a sí mismo puede ser también el caso del otro. Pero aquí nos enfrentamos al tema de las premisas, algo que se mencionó anteriormente. El mensaje que tengo que transmitir es mi experiencia de esta revelación. Ahora, las premisas son ideas que están insertas en los mensajes. Pero ¿por qué el Señor tuvo que diseñarnos de esta forma tan compleja? ¿Por qué simplemente no revelarse y hablarnos? Es porque es parte de su creación. A la siguiente imagen. Dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Es parte de nosotros el tener que escuchar, el tener que ser tocados por las emociones, el tener que ser tocados por una performance, por una danza, algo que no necesariamente está verbalizado. Es parte de la creación. El arte y las comunicaciones, sin tener que ser explícitos en el Evangelio, ya son una predicación en sí misma y una justificación, y es mi motivación para lo que le estoy exponiendo, es dar un fundamento también para estas ideas, como de dejar atrás ya ese problema conflictivo creativo y decir de que si nosotros tenemos que comunicarnos por medio de cosas muy complejas como el arte, las comunicaciones, hacer una película, ¿por qué tengo que hacer una película de 1 hora y media si simplemente le puedo decir al otro que Dios lo ama? Bueno, porque el ser humano es tan complejo como todo el aparataje completo que tuvo que hacer Dios para tener que llegar a nosotros, que eso se justifica en esto, es parte de nuestra creación. No hay nada de malo en eso. Ahora, lo mismo entonces tendríamos que pensar de que por qué Jesús mismo no se paró en medio de la calle y dijo estas 3 máximas. Yo soy el Hijo de Dios, el reino de los cielos se ha acercado y yo soy su Salvador. Aunque algunas veces lo hizo. Pero él también hizo otras cosas. Y hay 4 evangelios completos llenos de esos relatos. Pero es porque de alguna forma ese mensaje él no se lo podía entregar de esa misma forma a todas las personas, eso lo sabemos. Ahora el tema es de que por qué los artistas o los comunicadores no nos remitimos al testimonio que son las palabras, la palabra de Dios, para encontrar de que las estrategias de comunicaciones son muchísimas. Y es porque nosotros fuimos concebidos en el tiempo y somos una historia andante. Siempre necesitamos de que alguien nos cuente esta historia. Ahora, este testimonio lo da incluso en la técnica el tema de las premisas. Las premisas. Como sabemos en los guiones hay una premisa que es como una idea, como una máxima, una filosofía que yo tengo que entregar por medio de mi historia. Y aquí hay algunos ejemplos para quienes no manejen el tecnicismo de las premisas. Tenemos la historia de Macbeth. Macbeth se resume en que yo, como autor, Shakespeare, tengo que decirle al público la ambición ciega conduce a la destrucción. Pero qué gracia tiene de que yo le entregue directamente esta máxima, si no yo lo justifico con una historia, una experiencia. Y para eso tengo que contar toda la historia de Macbeth. Y así otro ejemplo. Los celos matan el amor, es la idea de Otelo. La inequidad en el matrimonio conduce a la liberación de la mujer. Esa es la idea que está inserta en Casa de Muñecas de Henry Ibsen. El esplendor externo y el poder no traen la felicidad. Eso de la película Ciudadano Kane. Una batalla leal contra la opresión conduce a la victoria. Eso de los 7 samuráis. Y así vamos entonces a nuestras premisas. Dios es amor, Dios es justo, y así como estas podrían haber muchas premisas. Porque yo no las puedo entregar simplemente así y la gente se convence y ya. Es porque necesitamos envolver esto con una historia. No sé si alguien vio, no sé, El Origen o Inception. Es lo mismo. El autor está hablando de este problema, de que yo para poder convencer al otro de esta máxima le tengo que probar
con una historia que está envuelta de experiencias, situaciones en escenografía, con familiares, con emociones, para poder convencerlo de estas premisas. ¿Sí? Y ahí entra lo multiforme. Tenemos que actuar con todas las herramientas que tenemos disponibles. Porque bueno, ahí está la idea de dónde fue sacada lo de la multiforme. Y esto, por eso, por ejemplo, el cine y ahora la multimedia y los videojuegos tienen que ver con esta multiforme gracia. El cineasta no se mueve solo, hay un productor, hay un guionista, hay un director de arte. Y así para cualquier cosa necesitamos montar todo un grupo de personas que estén contando una historia porque están administrando esto. En la multiforme gracia en la cual el Señor está tratando de entregar su mensaje. Ahora, porque así como nosotros seres humanos, nuestros espectadores, audiencia, también están sujetos a circunstancias. Todos estamos sujetos a circunstancias y así fue como el Señor nos convenció a nosotros de su salvación. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? Es porque de alguna forma tenemos que saber de que la predicación de este gran mensaje que queremos entregar no solamente se da en los templos. Y como les dije anteriormente, el arte y las comunicaciones problematizan y empujan a la iglesia a que tenga que salir de donde está. Esto es parte de la obra del artista o el comunicador, el desafío de predicar sin púlpitos. Siguiente. En este caso, una prueba de esto es de que el mismo Jesús, para poder entregar su mensaje, montaba situaciones en las cuales él ni siquiera tenía que predicar de forma directa. Un ejemplo de esto es cuando él se enfrenta a la samaritana. Si lo vemos como una performance, todo lo que sucede en la situación con la samaritana, todo gesto implicaba algo. El hecho de que el Señor se apartara de los discípulos ya era una acción que llamaba la atención de los discípulos de por qué se aparta. ¿Por qué tiene que ir donde una mujer? Él sabía lo que implicaba hablarle a una mujer a solas en esa época. Como también la samaritana, ya el gesto de que un judío se le acercara implicaba otro mensaje más. Y todo era, bien entendido de esta forma, una manipulación para que todos esos lugares comunes que tenían estas personas sean remecidas por un mensaje que Cristo tenía que manejar con un mensaje de fondo, que era su propia revelación. Así también lo hizo con el fariseo, que no necesariamente le fue con una predicación directa, sino que permitió que toda una situación de tener que aceptarlo durante la madrugada, hablarle en secreto, hablarle de forma alegórica para poder llamar la atención de sus inquietudes intelectuales y espirituales, tenía que provocar una reacción en esa persona para que de él mismo saliera esta necesidad de querer esa verdad. Incluso cuando tuvo que mencionar su propia crucifixión, él dejó cosas en misterio porque él quería contar la historia de cómo sus discípulos en soledad después iban a recibir el Espíritu Santo, y eso era todo parte de una historia. Bueno, ¿y por qué hacemos esto? ¿Y por qué lo hacemos de esta forma? Es porque necesitamos la empatía y la vinculación. Estas son nuestras herramientas. No necesariamente son estrategias racionales de comunicación, sino es como la persona, yo como autor, yo como comunicador, me tengo que dejar mover por la empatía para comunicarme con el otro y la vinculación para generar un móvil para que en la otra persona también se sienta parte de mí mismo. La siguiente. Ahora, lo que quiero también dejar en claro es algo que a veces con el ataque a la psicologización que algunos llaman, menoscabamos como parte de nuestra realidad. Es cuando hablamos de las emociones. Es cierto que las emociones nos manejan mucho y nos confunden, pero finalmente son parte de nuestra creación. Incluso no son solamente parte del alma, sino que son parte del espíritu. Y para eso también hay algunas pruebas y fundamentos bíblicos. Hay dos momentos en que el mismo Jesús, en dos emociones o sentimientos opuestos, fueron tocados y generados en su espíritu. Por lo tanto, no podemos separar lo que son el impacto de las emociones de lo que está pasando en nuestro espíritu, porque va más allá de nuestra alma. Ahora, ¿cómo pasa esto a nivel incluso divino?
Eh, el mismo pasaje que muchos conocemos como de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ya está hablando de que la motivación de Dios no fue una idea, era más que una idea, no era como una máxima, era un sentimiento. Entonces, por lo tanto, cuando el Señor se acerca al hombre con sentimientos, emociones, ideas, todo a una sola vez. No podemos seguir entendiendo la idea separada de las emociones o los sentimientos, porque en el Señor son uno. Incluso cuando nos creó, Él sintió satisfacción de su creación. Él no dijo, esto es una buena idea, o me quedó bien el proyecto. Él dijo, me siento tan complacido de que vamos a cerrar esto y además de esto vamos a celebrar y vamos a reposar. Todo estaba englomerado por un sentimiento y una emoción. El tema es de que esa emoción estaba direccionada con un fin. Eso es lo que marca la diferencia. Por lo tanto, no podemos dejar aparte del mensaje y la predicación el tema de las emociones y los sentimientos. Porque nuestra obra como artistas y comunicadores es de que, como lo sabemos nosotros mismos, las verdades nos llegan cuando nos impactan también emocionalmente. Tuvimos que nosotros ser llamados a la revelación o ser conmovidos para poder convertirnos por un impacto emocional. Y tenemos que saber de que cuando nos enfrentamos a una obra comunicacional, de cualquier tipo que sea, comunicacional, de publicidad, cine, literatura, de lo que sea, tenemos que hallar la empatía con el otro, porque el otro también está sensible a esas emociones. Y que muchas veces son esas emociones y sentimientos las que crean fortalezas para que algunas ideas que tienen erradas sobre lo que es la maravilla de este Espíritu Santo que está en medio de nosotros pueda llegar a ser quebrada. La empatía, con la empatía Dios como emisor fundamental está buscando desde sus emociones, del corazón del Padre, tocarnos a nosotros. El artista y el comunicador así tienen que encontrar los lugares comunes según circunstancia y tipo de público para que así como ellos mismos fueron tocados por una verdad, para el otro sea también así de significativa. Tenemos que encontrar lugares comunes que sean tan significativos como esa verdad fue para nosotros como para el otro. Buscar la empatía para la vinculación no es más que responder a nuestro diseño de imagen y semejanza. Todo actúa en forma de reflejos y experiencias compartidas. Bueno, y ahí lo que les hablaba de que todo lo que motivó a Dios a acercarse a nosotros fue por una emoción y un sentimiento. Que si somos imagen y semejanza, cuando nosotros estamos siendo testigos ante alguien de nuestra historia, estamos respondiendo a este mismo diseño. No hay nada más de extraño que simplemente eso. Algunas premisas nos impactan porque son verdades en el fondo y además de eso porque están vinculadas con nuestro diario vivir. Como autores no podemos estar exentos de lo que esto conlleva y tenemos que estar preparados para vivir todo aquello que implique entrar como misioneros en cualquier área, conociendo incluso el corazón de nuestros enemigos, ese desgarrador amor a quien incluso no conoce a nuestro Dios. Y con esto como para ir cerrando, algo que nos marca como artistas y comunicadores por medio de la empatía y la vinculación es de que en el fondo estamos en una realidad que, como dice este pasaje completo, en este momento está gimiendo y sufriendo. No hay ninguna prueba bíblica que nos exima a nosotros como artistas y comunicadores de tener que estar abiertos a esta situación. Cuando la Biblia dice que la creación está gimiendo, está hablando de que no es una risa, aunque eso suene obvio, pero a veces como que le hacemos el quite. Porque, claro, tenemos el gozo de la esperanza al frente, pero para llegar a eso tenemos que pasar por sentir la necesidad del mundo. No podemos llegar al gozo y a la esperanza si no pasamos antes por el sacrificio propio de no solamente abrirnos nosotros a lo que fue nuestra experiencia con el Señor cuando Él llegó y saber de que le necesitamos, sino de cómo nuestro entorno, la creación se refiere a todos nosotros somos creación, nuestro prójimo, la tierra completamente, está gimiendo en este momento, pero con una ansiedad y está con un anhelo de poder ver eso de que lo empuja a seguir viviendo. Siguiente.
Por lo tanto, tenemos que buscar la vinculación mayor. La siguiente. Vincularse es abrirse a la perspectiva del otro. Es tan fuerte lo que nos lleva el mensaje del amor, de que incluso Cristo dice: ¿de qué vale que ustedes amen a los mismos de siempre si no llegan a su enemigo? Yo, como artista, tenemos esta práctica de hacer introspección y de buscar nosotros mismos en la identidad. Cuando pensamos en la empatía, yo me pongo a investigar sobre mis personajes para llegar a entender su realidad. Pero pasa de que el Señor me está llamando de que por amor yo vaya a un extremo de conocerme a mí mismo o al otro tan fuerte, de que tengo que conocer incluso al que se me opone a mí mismo, que es mi enemigo. Es así de extremo lo que llega a invitarnos el amor en cuanto a la vinculación. Y hay una alegoría de los ciegos que están tocando un elefante. Un ciego que puede estar tocando la pata del elefante, para él el elefante es solamente esa pata. Y va a decir: el elefante es una pierna. Y así puede ser por la barriga, la cola, la cabeza, el colmillo, y todos van a tener una realidad distinta de ese elefante. Y puede ser que nosotros como cristianos, la realidad de lo que es la existencia o la historia de la humanidad pueda ser muy clara y nosotros en idea sabemos que cómo es el elefante completamente, por así decirlo, pero nunca vamos a saber lo que es la experiencia del que está, por ejemplo, montado sobre esta realidad, el que está del otro lado. Y para poder yo saber sobre esta realidad completa, lo único que tengo que hacer es abrirme a la experiencia del otro y vincularme para que con la experiencia del otro yo pueda tener un mayor entendimiento de lo que significa el amor del Dios buscándole a Él. Por lo tanto, la vinculación tiene que empujarme a abrirme a la perspectiva de un otro que incluso es tan opuesto, que en este momento incluso está persiguiendo a mis hermanos por estar predicando el Evangelio. La siguiente. Esta es la vinculación mayor. De tal forma, Dios trató de entender nuestra realidad, de que Él se hizo hombre y trató de entender nuestra historia de forma de frente, de forma horizontal. Nosotros como artistas y comunicadores no podemos estar haciéndole el quite al hecho de que cuando nosotros vamos con la evangelización tenemos que abrir a veces una realidad que es dura. Y con esto quiero reivindicar ciertas críticas de que cuando nosotros hacemos programas de televisión, por ejemplo, que vamos a iluminar una situación social, a veces hay personas que dicen que eso no es evangelización. Pero pasa de que para que exista evangelización yo tengo que traer luz a realidades que están cubiertas por orgullo, por ignorancia, por crueldades. Si yo no hago justicia a la persona que está gimiendo porque alguien cuente su realidad, sea de que yo finalmente le cuente o no que hay una esperanza, yo no puedo conectarme con el Evangelio. Yo no puedo llegar con el Evangelio si no hago justicia para desvelar una realidad que es cruel o que a veces es que es buena. Hay gente que está generando proyectos de entregarle y bendecir a otras personas, pero nadie cuenta esa realidad. Yo tengo que abrir esa realidad y mostrar tal como sea. Sea un mensaje alegre, sea un mensaje triste, pero tengo que vivirlo, tengo que encarnarlo, tengo que sufrirlo, tengo que estar a la par con mi prójimo. La cruz, por así decirlo, cuando dice toma tu cruz y sígueme, la cruz de los comunicadores y de los artistas es encarar la realidad tal como es. Esta es nuestra cruz que llevamos como comunicadores en el área que sea que nos desempeñemos, que estamos dispuestos a dar cara a la realidad actual. Pero en el fondo estamos sujetos por una esperanza que nos trasciende y nos sostiene. El tema es de que tenemos un optimismo lúcido. No busca ignorar lo que actualmente estamos viviendo. Pero sí tenemos una esperanza de que nos acompaña. Y quiero dejarlos con esto. Esto es lo que hacemos al fijar la mirada en Jesús. Todos nosotros somos espectadores. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Otro sentimiento que lo jalaba. Jesús soportó la cruz y sin importarle la vergüenza, todos los artistas y comunicadores siempre se están exponiendo a sí mismos, que está representada. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Eso, muchas gracias.